Bien, lo adelantamos antes de ir a la pausa. Vamos ahora sí con los detalles para saber qué está ocurriendo en El Salvador. Igmar Batres está con nosotros. Bienvenido como siempre a TN23. Varios días ya desde que inició esta guerra entre el Estado de El Salvador y las maras que operan en el vecino país. ¿Cuál ha sido el resultado en estos días? ¿Cuál es la situación en la actualidad, Igmar? Gracias, muy buenas tardes y también a la audiencia de TN23. ¿Cuántos capturados van ya? Pues al menos el dato más reciente, estamos hablando de 9.600 supuestos pandilleros. Bueno, el gobierno los califica como pandilleros, pero yo les voy a adelantar, al final se tiene que siempre tener la presunción de inocencia. Estamos hablando de casi 10.000 personas, lo siento, estamos hablando de casi de 10.000 personas que han sido detenidas en incursiones, en operativos, en las carreteras han puesto retenes e incluso, seguramente, no se ha reportado a detalle, pero habrá personas que quieren salir del país por puntos ciegos, por puntos ilegales, y precisamente pues se está, vamos a poner esto acá, se está dando esta migración de pandilleros. Incluso reportan algunas personas que dentro de las comunidades se mantienen escondidos. Ya veíamos también acá en un enlace en TN23 de un pandillero que lo habían detenido dentro de un escondite, dentro de un agujero en la tierra. Pero ¿cuál es el panorama? De hecho, el presidente de la República, como es costumbre, a través de redes sociales, había dicho que posiblemente exista un margen de error en las detenciones. ¿A qué se refiere con margen de error? Pues se refiere a que hay personas que no tienen absolutamente nada que ver con pandillas y han sido detenidas. Por ejemplo, trascendió en redes sociales que unos trabajadores de un café 1200 que se encuentra en la zona del volcán de San Salvador fueron detenidos en Ciudad Crediza. Ciudad Crediza es una colonia populosa, queda en el municipio de Soyapango, en el departamento de San Salvador, que sí operan pandillas, pero estas personas fueron detenidas ahí. Ellos venían de trabajar, de acuerdo a los reportes, pero horas después, tanto por la denuncia a través de redes sociales y todo lo que genera, ¿no? Se viralizó, fueron puestos en libertad. Así que a eso se refiere Bukele con el margen de error, que podría ser del 1% de los detenidos. Las audiencias se siguen realizando en los diferentes centros judiciales acá de El Salvador y las audiencias son masivas. Es decir, esto los juzga, valga la redundancia, un juzgado antimafia, son juzgados especializados de crimen organizado y ellos van de un solo a la audiencia. Estamos hablando de por decirles un número, de 100 personas que acusan, 99 quedan en la cárcel, en los diferentes centros penales, pues esperando las otras audiencias. De momento, ese es el panorama y Bukele, ustedes pueden verlo también a través de redes sociales, sigue en todo caso diciendo o poniendo la postura del gobierno sobre la comunidad internacional. La comunidad internacional ha dicho que acá se tienen que respetar los derechos humanos, se tiene que el debido proceso, pero viene la pregunta y surge: ¿quién respeta los derechos humanos de las víctimas de los pandilleros? Entonces, en esa diatriba se encuentra el presidente Bukele con estos organismos internacionales. La embajada de Estados Unidos acá en San Salvador también ha dicho que seguirán apoyando la lucha contra el crimen organizado. De hecho, la embajada durante muchos años también ha apoyado la realización no solo de capacitaciones, hay un centro tecnológico donde se utiliza técnicas de ADN y todo eso para determinar cierto tipo de crímenes. Así que, y la embajada también ha pedido que se respete la libertad de prensa y el respeto a los derechos humanos. Eso es lo que ha ocurrido, al menos en las últimas horas acá en El Salvador. Igmar, de acuerdo a lo que indicas, pues entonces el sistema judicial de El Salvador está haciendo su trabajo y de hecho están agilizando las audiencias para determinar si las personas arrestadas permanecen en prisión preventiva y las que no, pues como has indicado, pues quedan en libertad de inmediato. Ahora, hablemos del sistema penitenciario.
capacidad para recibir a esta cantidad de personas, suficientes elementos para mantener el control de las cárceles, porque estamos hablando seguramente de un hacinamiento grave. En Guatemala, por ejemplo, con actos violentos en algún momento, los mismos pandilleros obligaron a las autoridades a que no pueden estar, independientemente de qué pandilla o mara son, tienen que estar siempre separados. No pueden juntar las maras porque entonces vienen y hacen motines. ¿Está haciendo esto El Salvador también o están todos yendo a la misma cárcel sin importar a qué pandilla pertenecen? De hecho, en los centros penitenciarios están mezcladas las dos pandillas, al menos las dos más fuertes acá en El Salvador, que sería la MS-13 y el Barrio 18, en sus dos facciones, sureños y revolucionarios. Están en el mismo centro penal, están en las mismas celdas, y recordemos que como los centros penales se encuentran en un estado de emergencia, pues se mantiene el control total, con, al menos hasta ahora, con desayuno y con almuerzo, no hay cena. Y pues ya el gobierno pues ha dicho que se va a suspender la totalidad de alimentos sí continúan elevando los crímenes. Hoy estamos a 11 de abril y durante estos 11 días las autoridades han reportado, dentro de estos 11 días, 5 días sin un homicidio. Sí hay enfrentamientos esporádicos, pero cuando digo enfrentamientos no es como la guerra que ya vivimos en El Salvador y también ustedes la vivieron en Guatemala, sino que tal vez en una persecución en contra de un pandillero, se les dispara y los policías responden con fuerza letal y pues matan a este pandillero. Ese tipo de enfrentamientos son bastante esporádicos, pero no en la zona urbana, sino que en zonas rurales. Eso es lo que ha acontecido al menos en los últimos días. Sí, los juzgados también tienen capacidad, están trabajando con todo su personal y como les explico rápidamente, cuando una persona está acusada de crimen organizado no pasa el proceso ordinario, es decir, no es acusada en un juzgado de paz, sino que en un juzgado especializado de sentencias. Este juzgado especializado realiza una audiencia de imposición de medidas y lleva todo el proceso. Generalmente, la mayoría de estas personas que son procesadas en juzgados especializados, pues el periodo de instrucción, que es el periodo donde Fiscalía sirve o en todo caso investiga un poco más a las personas, pues pasan en prisión. Así que de momento no han dicho saturación de cárceles, de momento tampoco han dicho de hacinamiento y sí seguramente ocuparán más espacio. No estamos hablando de casi 10,000 personas a integrarse al sistema penitenciario, pero también aquí en algunas delegaciones policiales hay pequeñas celdas o bartolinas y ahí también pues están resguardando prisión algunas de esas personas detenidas en las redadas que están haciendo. ¿Y cuál es el panorama fuera de estas delegaciones? Pues varios familiares, sobre todo las madres, las esposas de estas personas detenidas, pues están buscando información. Así que eso es lo que le podemos actualizar hasta el momento. Alan, no sé si tiene alguna pregunta. Igmar, desde el momento que el presidente de El Salvador anuncia que va a iniciar este tipo de acciones de frente en contra de las maras, hay reacción, por supuesto, por ejemplo, y de inmediato, del gobierno de Honduras y el gobierno de Guatemala, sabiendo de que va a existir la posibilidad de que traten de emigrar hacia esos dos países. ¿El gobierno de El Salvador pensó igual? ¿También se han de alguna manera blindado las fronteras para tratar de evitar que estos delincuentes las crucen? De hecho, el ministro de Gobernación de Guatemala, en estos momentos, mientras estamos conversando, está reunido con el Gabinete de Seguridad. Estamos hablando del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, acá en El Salvador, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chica. ¿Dónde están reunidos? En la frontera La Achadura. Ahí se encuentran en una reunión, seguramente hablando este tipo de temas. Y sí, seguramente están abordando qué se puede hacer o qué otras acciones se pueden tomar en la frontera, tanto en el trayecto desde cualquier punto del país hacia las fronteras y hacia los puntos ciegos. Y seguramente más tarde tendremos una actualización o a qué acuerdos llegaron tanto las autoridades guatemaltecas y las autoridades salvadoreñas, aunque de momento no se reporta ninguna reunión con
las personas encargadas de la seguridad de Honduras, pero seguramente en los próximos días ocurrirá. Bien, vamos a estar muy atentos entonces a lo que está ocurriendo en El Salvador. Escuchábamos a Igmar Batres, excelente trabajo como siempre. Así las cosas en el vecino país. Continúa la cacería de delincuentes. Al menos 10,000 personas han sido arrestadas en los últimos días y por supuesto las autoridades del vecino país continúan con esa lucha. Mucha atención porque siempre hablando del tema, vamos a hablar justamente de cómo es que funciona en El Salvador y cuáles son los resultados de lo que está ocurriendo en el vecino país. En esta oportunidad tenemos el reporte de nuestra compañera Rocío Cruz. 7 personas fueron detenidas en el cantón Las Delicias en San Martín a través de un operativo Casa Segura realizado por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada como parte del régimen de excepción, donde verificaron la documentación personal de los habitantes y establecieron un control vehicular y dieron con el paradero de estos 5 hombres y 3 mujeres, quienes poseen antecedentes penales por agrupaciones terroristas. Además, las autoridades dieron un duro golpe a los grupos criminales que operan en Tacuba, Aguachapán, donde capturaron a 27 pandilleros, entre ellos Eugenio Hernández González, un palabrero con alto récord criminal. Como parte de estas medidas, las autoridades de seguridad también realizaron un operativo en Casa de Citas en San Salvador para ubicar a más miembros de pandillas, pero no se reportaron capturas. Con estas acciones buscan reducir los índices de violencia en el país. En los últimos 14 días reportan más de 8,000 detenidos relacionados con grupos criminales. Este es un informe de Rocío Cruz,